Good morning, DR. ¿Una elección republicana o demócrata esa que la gente hace cuando vienen y se Ay, conectan Dios con mío. nosotros acá en Horizons Radio? Porque eso es importante, Es saber si saber de qué es lado es la republicano o fuerza, ¿no? demócrata ahora mismo. Trancaron la puerta, no vaya a ser cosa que aquí estén también entrando con bandera trompistas. Wow, señores, Impresionante. tú sabes, ayer mucha gente, inclusive comentaristas, hicieron el quote. Y a mí realmente me vino a la mente las famosas palabras del 7 de diciembre del año de 1941, cuando Franklin Delano Roosevelt, frente al Congreso de los Estados Unidos, el Congreso convocado en Asamblea General, tuvo que decir que el día de ayer, día 6 de diciembre, será un día que viviría en la infamia, a day that will live in infamy, por el ataque del imperio japonés a el puerto de Pearl Harbor en Hawái, en el cual murieron más de 3,000 soldados norteamericanos de navío y civiles, y obviamente pues dicen que días más tarde todavía se escuchaban los gritos de los marineros sumergidos debajo en el Omaha, en la bahía de Pearl Harbor. Y el día de ayer pues realmente fue otro día que vivirá en la infamia. Los Estados Unidos, y en específico el Congreso, el Capitolio de los Estados Unidos, nunca había sido tomado por fuerzas ajenas a las de seguridad normal desde la invasión del año 1812, cuando los ingleses quemaron Washington D.C. Y tomaron, ¿no? Entraron por el río Potomac y llegaron hasta Washington D.C. Nunca antes se había visto imágenes como la de esos ciudadanos norteamericanos enraizados. Miren eso, vestido como, yo no sé, ¿qué es eso? Eso no es un vikingo, eso es una cosa de esas películas de que uno ve hoy en día, estas series primitivas, primates. Entraron al Capitolio todas estas personas, muy extraña todo el manejo, ¿no? Por parte de la policía del Capitolio. Hay que decir, el Capitolio tiene unas fuerzas de seguridad especiales, particulares, que no son las fuerzas de seguridad de la ciudad de Washington. Ciudad, sí. La alcalde de Washington fue entrevistada sobre eso. Fíjate ahí cómo ellos se recesan, o sea, se repliegan. El Capitol State Police se repliega, y entonces ellos van avanzando y tomando posiciones y tomando cada una de las áreas. La primera pregunta es, ¿por qué sucedió esto? Bueno, señores, en la mañana de ayer el señor Trump, y junto con sus acólitos, el señor infame ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Drácula Giuliani, y hasta el hijo de Trump, que jura que él también tiene un tema de liderazgo y de arraigo político, hablaron de posiciones bélicas y hablaron de que había que tomar las calles de Washington D.C. hacia el Capitolio. Y Trump, eso fue precisamente su mensaje. Incluso un mensaje mentiroso, como siempre es, porque él dijo que él les iba a acompañar y que todos juntos vamos a ir hacia el Capitolio a defender nuestra posición frente a unas elecciones fraudulentas y a vitorear los bravos y heroicos esfuerzos de los senadores y representantes de la Cámara que están a favor de lo que estamos haciendo. Obviamente, luego de ese discurso, y dicen, inclusive he escuchado comentarios de periodistas que estuvieron allí, que tan pronto él lo dijo, ellos empezaron a moverse hacia el Capitolio. O sea, era como esperando el cue. Empezó la marcha hacia el Capitolio. La pregunta ahora son muchísimas. O sea, ahora hay una cantidad de preguntas terribles. Fue muy interesante ver anoche el despliegue, y eso es importante, si tienen la imagen por ahí, de los senadores y representantes, porque cuál era la técnica, ¿no? ¿Qué era lo que se pensaba? Ahí están los nombres, lo vamos a comentar ahora.
¿Qué era lo que se pensaba? Lo que se pensaba era literalmente dar un golpe de Estado a través del Congreso. O sea, el Congreso de los Estados Unidos es el que tiene que avalar los votos que cada grupo de electores elegidos individualmente en cada estado habían tomado a favor o en contra de uno de los candidatos. Obviamente, o sea, las elecciones se hacen a nivel estatal. El estado de Georgia, por ejemplo, que ayer tuvo elecciones senatoriales, tiene 16 votos electorales dentro del Electoral College. Bueno, esos 16 votos electorales, hay 16 electores elegidos por el estado de Georgia. 8 son demócratas, 8 son republicanos y se reúnen a literalmente votar por quien la mayoría votó. O sea, la mayoría de Georgia, 12,000 votos a favor de Joe Biden, más que los de Donald Trump. Joe Biden es el ganador del estado de Georgia. Estos 12 electores se reunieron el 5 de diciembre y votaron a favor de Joe Biden. Entonces, eso se sella, se firma, se lleva al Congreso y el día de ayer el vicepresidente de la República llega y en esa Asamblea General donde hay Senado y Cámara de Representantes se reúnen y él tiene que abrir cada uno de los sobres y va validando que ese sobre está correcto. Y se hace la pregunta, ¿alguien tiene una objeción? Nunca nadie ha objetado. O sea, y si alguien no tiene memoria y no lo recuerda, busquen los videos de Al Gore en el año 2000, cuando, en este caso 2001, porque fue en enero del 2001, cuando después de las elecciones del año 2000, donde tuvo que venir la Suprema Corte de Justicia del estado de la Florida y decir que efectivamente Al Gore había perdido por 500 votos las elecciones de los Estados Unidos de América, y Al Gore, uno por uno, los representantes demócratas para cada estado se pararon y objetaron, y Al Gore era el vicepresidente. Y Al Gore, en su calidad de vicepresidente, los tumbaba y decía, no estoy de acuerdo, no está firmado por el Senado, no está firmado por ustedes, no, se cae. Oiga, lo hizo 50 veces para cada estado. En este caso, en el día de ayer, habían 12 senadores y una cantidad enorme de representantes, 140 representantes, 140 y tanto, de la Cámara de Representantes que estaban a favor de objetar esos estados que Donald Trump necesitaba para el poder ganar, que eran Arizona, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia. ¿Y qué sucede? Bueno, el primero que salió, raudo y veloz, fue Ted Cruz, porque Ted Cruz lanzó la oposición con Arizona. Pero luego de Ted Cruz lanzar la oposición, ese Ted Cruz, hijo del que supuestamente, según Donald Trump, mató a Robert Kennedy, sí, y que la mujer es muy fea. Ay, Dios. Por eso lo dijo el presidente, no yo. Y lo tuiteó, puso hasta los comparativos. Búscalo. No, que ya está bloqueada la cuenta, no la puede buscar. Bueno, pues Ted Cruz puso la objeción de Arizona. Al momento de Ted Cruz poner la objeción de Arizona, entonces el Congreso se tiene que dividir. El Senado va hacia el Senado a dilucidar por 2 horas, a debatir esa objeción por 2 horas y los representantes se quedan allí debatiendo. Fue en ese momento que entró la poblada. Y luego de la poblada, entonces, cuando el Congreso pudo volver a convenirse y a juntarse, que fue a partir de las 8 de la noche, hora de allá, a las 6 de la tarde se declaró toque de queda. Finalmente apareció la Guardia Nacional, la National Guard. Muy interesante, la Guardia Nacional tiene que convocarle al presidente y el presidente no los llamó. Tuvo el vicepresidente que decirle, mira, échate a un lado y llamar a la Guardia Nacional de Maryland y del estado de Virginia. Entonces, cuando la Guardia Nacional llega, cuando la policía de Maryland, la policía de Washington llegan, entonces se van replegando estas personas, se sacaron los vikingos de adentro del Capitolio y volvieron a convenir a las 8 de la noche. Una imagen también muy traumática, la del desfile de los senadores por los pasillos internos desde los, ¿cómo se dice? Basement en español, de los sótanos del Congreso, del Capitolio, escoltados por militares enormemente armados para llegar de forma segura. Imágenes bélicas. Una locura, para llegar a la asamblea. Una vez reunido en la asamblea, entonces comenzaron a discutir, ¿verdad? Primero pusieron posiciones muchísimos senadores. Nadie, ni siquiera Moscow Mitch, se atrevió a defenderlo. Lindsey Graham salió y finalmente dijo, yo quería que Trump fuera presidente, pero ya esto es demasiado.
Ya esto no se puede, vamos a terminar con esto. Esto tiene que terminarse ya, no puede ser. O sea, una posición muy ¿verdad?, heroica de parte de él. Bueno, comenzó el conteo de los votos o el recuento de los votos. Estamos hablando ya a medianoche aquí, 11 de la noche allá en Estados Unidos. Y lo que me pareció muy interesante, yo estaba esperando ver los estados que eran conflictivos, qué iba a suceder. Bueno, pues llegó el estado de Michigan. Y cuando llega el estado de Michigan, se levantó una representante a objetar los votos del estado de Michigan. Y el vicepresidente le dice, de acuerdo a la ley, usted tiene que tener este documento firmado por escrito y firmado por un representante y un senador. ¿Hay algún senador que esté a favor de esto? Y los senadores, ningún senador firmó. Le firmó el documento. Se cayó Michigan. Entonces Nebraska, después Nebraska, Nevada. Nevada también fue una elección supuestamente fraudulenta, ¿no? De acuerdo a algunos republicanos. Volvió de nuevo otro representante, en este caso un representante del estado de Alabama, y se puso de pie a objetar esto. Y resulta que, oh sorpresa, no, tampoco ningún senador se opuso. Luego llegó el estado de Pensilvania y ahí sí hubo oposición. Y cuando se opusieron al de Pensilvania, ya pasada la medianoche en Estados Unidos, se tuvo que dividir de nuevo el Congreso y ir todo el mundo, senadores para el Senado y representantes para la Cámara, a dilucidar de nuevo. Y fíjense lo curioso, ahí están los senadores que apoyaron el tema de Pensilvania. Fueron más senadores que los que apoyaron el tema de Arizona. O sea, un senador más, Rick Scott, apareció, senador de Texas, apareció también a favor del tema en Pensilvania. En ese momento, después de los ataques al Congreso. Y es interesante porque la senadora de Georgia, que ya perdió las elecciones, perdió del reverendo Raymond Warnock, en el día de ayer, se negó a aceptar estar en ese listado. Ella dice que ella fue dispuesta a eso, pero luego de ella ver todos los eventos que sucedieron, ella no podía de ninguna manera aprobar lo que estaba sucediendo y se retractó. De hecho, se retractaron más de 6 senadores. Sin embargo, al final aparecieron esos 7 que estaban ahí en pantalla, que aprobaron, y se dice, ese Josh Hawley, que es un senador muy joven, ese tipo, hay imágenes de él con la mano alzada frente al crowd, frente a la multitud, antes de entrar al Congreso a debatir el tema. Y con el caso de Nevada, en el caso de Nevada no, al principio, ¿no?, cuando se volvieron a reunir en asamblea, Mitch McConnell le dio la palabra y él puso una serie de mentiras con relación al caso de Pensilvania, de que la Suprema Corte de Justicia no había escuchado el caso, de que eso se hizo cuando ya no había tiempo, la reforma, porque en el caso de Pensilvania, la reforma para aceptar los votos por correo, según los republicanos, se pasó en este último año, lo cual no es cierto. O sea, un sinnúmero de cosas, de artilugios que al final eran todos no ciertos. Y tenemos una situación donde ya se aprobó, ya definitivamente Joe Biden es el presidente de la República electo. Trump hoy en la mañana, dijo que sí, que va a aceptar una transición pacífica, pero una transición pacífica siempre, que aquí comienza la defensa del Make America Great Again. Claro, porque después de todo lo sucedido la noche de ayer, la tarde de ayer incluso, porque fue sobre la 1 de la tarde de Estados Unidos que inició toda esta situación, y la amenaza, ¿no?, de que pudiera ser removido del cargo a través de la enmienda número 25, presiona sin duda a Trump y a su equipo ya bastante reducido, luego de que incluso muchos ya hayan declinado, ¿no?, en sus posiciones oficiales, pues tiene necesariamente que poner contra la pared a Donald Trump en una realidad donde
conteo rápido, a la mañana de hoy ya falleció la veterana que fue herida de bala el día de ayer, hay otros 3 fallecidos que todavía no han sido identificados y 14 policías heridos dentro de toda la revuelta que sucedió ayer, o sea que realmente son 4 en total, o sea que realmente la condición... Hay tema criminal ahí. Hay una condición complicada la que se presenta ya en esta recta final del mandato de Donald Trump y hay imágenes muy pintorescas que pudieran incluso ir en contra de las políticas firmes que Donald Trump durante todos estos 4 años se mantenía. Por ejemplo, el tema del muro, que fue una de las más, de las situaciones más controvertidas dentro de su política, y vemos imágenes en el Capitolio como la gente se sube en el muro. O sea que al final de cuentas es casi caricaturescas estas imágenes que han circulado el día de hoy, y justamente los manifestantes, ya justo una hora pasada del toque de queda, cuando se repliega la Guardia Nacional, que de manera muy estratégica pues empezaban a caminar cuadras y cuadras alejándose del Capitolio, empujando la guardia. Gracias a Dios no sucedió ya mayores luego entrada la noche, pero dentro de las de las consignas, ¿no?, que se escuchaba dentro de los manifestantes era que ellos estaban en plena calle, que era un espacio libre y que la guardia no podía prohibirle estar ahí. O sea que lo que sucedió al final del filo de la noche fue sin duda, digamos que esperando algo distinto a lo que se preveía que podía suceder cuando se pudiera poner las cosas más complicadas. Bueno, lo cierto es que ahora mismo lo que se está hablando de la enmienda número 25, lo vamos a hablar con el profesor Arturo mañana acá en el estudio de US Government, que la enmienda 25 básicamente es una enmienda que define que cuando el presidente no tiene condiciones para sostener su posición, el vicepresidente puede convocar al gabinete y sacarlo del cargo. Esa es una de las posibilidades que se ha debatido. Republicanos, congresistas, claro, lo han debatido. Pero lo cierto es que no sabemos si va a quedar ningún gabinete para hacerlo, porque están renunciando todos. Todos están saliendo. El último que ha renunciado en la mañana de hoy es Mick Mulvaney. Mick Mulvaney era el encargado, el Chief of Staff. Primero fue ministro en el gobierno, ministro presupuestario, creo, no mal recuerdo. Y de ahí entonces fue Chief of Staff del gobierno. Y ahora lo tenían en un puesto diplomático de embajador en Irlanda, y el tipo acaba de renunciar. También sabemos que Melania Trump no va a hacer nada más que recoger la ropa, porque su chief of staff de ella, la señora Stephanie Grisham, también renunció en el día de ayer inmediatamente. Esa señora estaba con los Trump desde la campaña en el 2015, fue directora de comunicaciones antes que Hope Hicks, en el año 2016, y ahora se desempeñaba, a los pocos meses empezó a desempeñarse como Chief of Staff de Melania, y ayer le dijo, mira, tú sabes que esto no se puede. Y también sabemos que Trump no va a estar haciendo ninguna actividades sociales, porque la secretaria para actividades sociales, Ana Cristina Ritchie Niceta, también renunció en el día de ayer, efectivo inmediatamente. O sea, recogió y dijo, mire mi hermano, por aquí que más cerca. Entonces, hay otros miembros del gabinete, el subdirector para temas de seguridad también se dice que iba a renunciar hoy en la mañana, y probablemente el director de seguridad también. O sea que la Casa Blanca se va a quedar que va a haber un eco. En un blanco. En un blanco, sí. Y al hombre posible que lo manden para Mar-a-Lago antes del 20 de enero. Realmente, inclusive George Bush mandó un tweet ayer diciendo que eran unos malcriados y que le daba un dolor enorme ver cómo se estaba desacrando las instituciones democráticas de nuestro país, y decía que eso solamente en repúblicas bananeras. Claro. Creo que el presidente Luis Abinader, no sé si va a mandar también allá algunos representantes para organizarle el gobierno y observadores electorales. Ellos se pronunciaron ayer, obviamente descalificando la situación. Jimmy Carter también se pronunció, Bill Clinton se pronunció. Obama es el único que no ha escuchado nada. Mira qué extraño. Creo que sí, que Obama ayer habló, dijo algo, pero no estoy muy segura. Voy a buscarlo a ver si adelante. La cuenta de Obama sigue viva, ¿no? Sí.